Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy va a ser el primer teórico que vamos a conversar acerca de este teórico eh, el día martes, el martes 17, ¿verdad? Eh, a las 6:30 de la tarde. Vamos a tratar de hacer un teórico de unos 25 minutos, así pueden mirarlo con tranquilidad. Para la clase de hoy también tenían que ver una película, tienen que ver una película que es Rashomon, una película que fue en su momento muy emblemática, eh, porque de alguna manera puso en juego qué significan las perspectivas. Y acá rápidamente quiero decir que no tenemos que entender por perspectiva. Ya después van a armar diferentes historias, pero es muy importante que comprendan que perspectiva no es eh, poder decir de un evento cualquier cosa, ni que yo frente a un evento pueda imaginar eh, y simplemente decir, bueno, había un unicornio caminando por la calle y bueno, hay un unicornio. No, no, no es eso. Una perspectiva tiene que ver con comprender que lo narrado, que toma una característica de alguna manera de hecho, no es independiente del sujeto que narra, del sujeto individual o del sujeto comunitario. Hay una relación directa entre lo narrado y el narrador. Saben que la historia de la ciencia es de alguna manera una narración de eventos que fueron pasando, pero a su vez es una narración que hicieron personas. Entonces, lo que nos va a pasar a lo largo de toda la materia es que aquello narrado necesariamente viene acompañado de quien lo narra. Vamos a tener que todo el tiempo hacer este desafío, este vínculo, y por eso arrancamos con Rashomon. En los prácticos con Fede y con Nahuel después van a poder problematizar lo que se llaman categorías historiográficas, que son categorías que de alguna manera se asume de manera explícita o implícita cuando se narra en particular la historia y en particular la historia de la ciencia. Eh, y van a ver continuismo, rupturismo, internalismo, externalismo, sincronismo y diacronismo. Eso lo van a ver como categorías y van a ver y vamos a jugar un poco a que ustedes a partir de textos puedan reconocer los presupuestos de aquellos que narran o aquellas y aquello narrado. Pero me interesa en esta primera instancia que se dejen sorprender con una película emblemática, reitero que quizás como alguna de las otras películas que vamos a trabajar en la materia sientan que es un poco lenta, porque también responde a una época y además porque responde a un cine oriental que tiene otras características, pero que fue muy emblemática por esto. Un evento particular, eh, una serie de perspectivas que se ponen en juego, incompatibles entre sí, incompatibles, pero a su vez directamente vinculadas con las personas involucradas. Esto lo vamos a hablar posiblemente en la primera parte de la clase del martes. ¿Qué les pasó con la película? ¿Qué significa? Es la primera. Para el jueves van a tener que ver una mucho más pochoclera, que es 300, y que tiene que ver mucho con el contenido de lo que les quiero presentar ahora. La historia de la ciencia es una historia, tal como la vamos a ver, es una historia básicamente de Occidente. Hay razones para eso. Yo creo que la ciencia es un tipo de discurso y un tipo de práctica muy fuertemente asociada a la historia occidental. Creo que también las narrativas han soslayado mucho el papel que tuvo Oriente, eh, que fue muy fuerte en algunos sentidos, más débiles en otras etapas. Pero que sí tenemos que comprender que la ciencia tal como la conocemos, y sobre todo las ciencias naturales, que de eso se trata la materia, eh, son una creación occidental. Son una creación occidental. Vamos a tener que analizar los términos de esa creación. Para eso vamos a tomar un origen, dependiendo, a veces el origen se pone en Egipto, a veces en la Grecia clásica, va cambiando, pero vamos a poner un origen. Vamos a tratar de llegar hasta la actualidad, dependerá un poco la dinámica. Reitero, estamos en pandemia, muy posiblemente haya también medidas eh, gremiales, con lo cual eh, iremos viendo qué medidas tomamos como cátedra. Y
son varios siglos. ¿Sí? Estamos hablando de 20 y pico de siglos, 26, 27 siglos. Si tomamos, por ejemplo, la Grecia clásica. Ese gran intervalo histórico, lo que han hecho los y las historiadoras son ponerle periodos. Como todo, un periodo es bastante caprichoso, obvio, porque digamos, le doy un inicio, un final, sí, claramente en el medio tengo una cuestión cualitativamente diferente, pero en las puntas son medio grises, son medio casos cuantitativos, etc. Entonces, pero bueno, vamos a tomar una periodización particular en la materia. La periodización que vamos a trabajar pone que más o menos del siglo VI a.C. hasta el 323 a.C., vamos a dar el periodo de Grecia clásica, o sea, siglo más, siglo menos, pero estamos hablando en ese intervalo. Después hay un periodo posterior, fuertemente asociado, lo vamos a ver en algún par de semanas, que algunos autores denominan helenístico o alejandrino, que va del 323 a.C. al 146. Vamos a tener en medio un intervalo, de alguna manera en Occidente está muy fuertemente el Imperio Romano, ese intervalo no lo vamos a analizar en la materia, o sea, toda nuestra primera parte se va a centrar en la Grecia clásica y van a ver que hay un salto. El segundo gran periodo que vamos a analizar es del siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo, que eso es la Edad Media, y que ahí adentro de la Edad Media le vamos a dar dos periodos, subperiodos, que son la patrística del 5 al 10 y la escolástica del 10 al 14 o al 15, dentro de la Edad Media. Y después, dentro, ahí terminando lo que va a ser el primer parcial, los siglos XV y XVI, el Renacimiento. O sea, para el primer parcial entraría Grecia clásica, entre el 6 y el 3 a.C. o el 2. Edad Media, entre el 5 y el 15 después de Cristo, con la primera parte patrística y la segunda escolástica, y el Renacimiento, los siglos XV y XVI. Para el segundo parcial, vamos a tomar el siglo XVII en adelante, que en general se lo entiende como modernidad. Y ahí posiblemente separemos por siglos, siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Podrían darse otras periodizaciones, por supuesto. ¿Sí? Es una periodización más dentro de las posibles. Bien, ¿qué pasa con la Grecia clásica? Si conectamos Rashomon con este primer periodo, vamos a tener que arrancar cada periodo, y eso lo van a hacer como con ejercicios básicamente conmigo en las teóricas, cómo ve ese periodo del mundo, qué es lo que vio, qué es lo que encontró, qué es lo que narró. Eso como esquema general, como paraguas. Después van a ir autores y autoras particulares para ver las posiciones dentro de ese periodo, pero hay algunas miradas generales, algunas perspectivas generales. Déjenme empezar leyéndoles algo. Se llama El Principio, permiso, estoy tomando té. El Principio es de Jorge Luis Borges, es uno de mis autores favoritos, posiblemente les dé otros textos para leer de Borges porque tiene imágenes muy potentes. Se llama El Principio, y dice, dos griegos están conversando, Sócrates acaso y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres, la historia sí será más misteriosa y tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan y no quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o en perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos desconocidos en un lugar de Grecia
es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Borges. Traten de volver este video un poquito atrás, traten de escucharlo de nuevo. Traten de ver cómo Borges está construyendo el principio, que es nuestro principio. ¿Qué características le agrega? Después vamos a hacer un ejercicio con esto, que es que lo pongan en diálogo con una película. Pero traten de pensar, traten de ver cómo se construye una historia, porque ese principio es nuestro principio. ¿Se entiende? No solo es el principio en el sentido de que ocurrió esto con ciertas características, sino que nosotros y nosotras estamos eligiendo culturalmente eso como principio. Bueno, ¿por qué? ¿Qué características tiene asociado? ¿Por qué elegimos esto y no una guerra? ¿Por qué elegimos esto y no cuando tiraron la bomba atómica, la primera? ¿Por qué elegimos esto y no cuando Homero escribió sus poemas? ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver mucho en gran medida con la manera de mirar griega, que es lo que quiero que trabajemos en estos 15 minutos que quedan de grabación. La manera de mirar griega es una manera que tiene algunas características que nos podemos identificar, pero eso es parte de un problema, porque creemos encontrar elementos, bien como los falsos amigos en inglés, queremos encontrar elementos comunes y no son tampoco tan comunes. Por ejemplo, lo empírico. Toma lo empírico, ya van a ver que Aristóteles toma lo empírico. ¿Lo toma de la misma manera que lo tomamos nosotros? No. Entonces, cuando Aristóteles dice el sentido, no está diciendo lo mismo. Razón. ¿Son autores racionales? Sí, son autores racionales. ¿Lo toman en el mismo sentido? No. Bueno, así hay varias. Estado. No tiene nada que ver con el Estado moderno, el Estado de la Grecia clásica. Entonces, por eso, cuando crean en la Grecia clásica encontrar estos elementos comunes, hagan la pausa. Bueno, ¿en qué sentido lo están usando estos autores? Nietzsche tiene una frase muy interesante que dice, bueno, la historia de Occidente es una nota al pie de un diálogo entre Platón y Aristóteles. Y es muy interesante la idea, porque van a ver que muchas de las categorías que van ocurriendo el resto de la materia tienen que ver con acuerdos y desacuerdos entre estos dos autores en particular, que saben que fue maestro y discípulo. Pero tampoco es cierto que todo se deriva de ahí. Ya van a ver que algunas cosas son claramente distintas. El primer punto que tienen que considerar cuando hablen, cuando piensen de esta cultura, es que nosotros, si yo por ejemplo les digo, bueno, la fuerza igual a masa por aceleración, o les digo la teoría de la selección natural, digo, bueno, ¿qué pregunta pueden hacerle? Quizás digan, bueno, ¿eso es verdadero o falso? Por ejemplo. Bueno, yo puedo preguntar si eso es verdadero o falso. Ahora, yo puedo preguntar si es linda o fea. Ustedes van a decir, ¿qué significa linda o fea? Bueno, sí puede ser linda, pero la pregunta empieza a incomodar. Y puedo preguntar si es buena o mala, otro tanto. Una teoría para nosotros puede ser buena o mala, bueno, en todo caso dependerá si alguien después la aplica, pero una pregunta eh, cae extraña. Diferente, fíjense que es mucho más, bueno, es verdadera la teoría de la selección natural, sí es verdadera. Bueno, en el mundo griego, lo asociado a lo verdadero, lo asociado a lo bueno y lo asociado a lo bello, no son dimensiones separadas. Las voy a llamar esferas. Son esferas que están unidas, que están absolutamente conectadas. En este sentido, algo verdadero está asociado a lo bueno y a lo bello. Con lo cual, fíjense que rápidamente empieza a ocurrir, o sea, eh, puede haber, ¿quién hace el mal? Por ejemplo, alguien que no sabe. Alguien que sabe y obra como sabe, hace el bien, que eso uno lo podría discutir en la actualidad. Eh, Algo lindo, ¿puede ser falso? No.
y la contraria. Algo feo puede ser verdadero o no. Fíjense qué extraño, que nos empiezan a jugar ahí como ejercicios que no estamos acostumbrados o acostumbradas con esto. Bueno, esto es lo que se llama unión de las esferas. El martes lo vamos a hablar más largo, pero van a ver que eso está conectado. Después nos llega a través de un montón de cuestiones, nos llega una película de Disney, que la princesa o el príncipe son hermosos y buenos, etcétera, y el malvado es villano, etcétera. Nos llega con Tolkien, con el Hobbit o con el Señor de los Anillos, no sé, los orcos por un lado feos, malos, mentirosos, por otro lado eh, Legolas, qué sé yo. Pero nos llega culturalmente también. Nos llega, me refiero a Disney y Tolkien también son cultura, pero me refiero, nos llega con una cultura asociado al tema científico. Entonces vamos a tener que trabajar esto, y en qué sentido, por ejemplo, esto efectivamente llega hasta la actualidad, que llega, ya lo van a ver para el primer parcial, parece algo muy interesante, que es la navaja de Occam, que está asociado a esto, pero en principio veámoslo como diferencia, ¿sí? Lo bueno, lo bello y lo verdadero en el mundo griego están juntos. Y una órbita planetaria, que lo van a ver con Nahuel, porque es circular, además porque miden que se parece a un círculo, bueno, el círculo implica un grado de perfección mayor que una elipse. Les puede gustar más o menos, pero tienen que entender que están en una cultura donde eso está identificado. Y eso genera problemas, pero eso también genera puntos a favor, ya lo verán. Otro punto muy importante tiene que ver con cuando nuestra cultura moderna pregunta acerca de dar respuestas acerca de un por qué. En general lo que nosotros respondemos científicamente es un cómo. Bueno, ¿por qué murió Cachito? Porque tuvo un ataque al corazón. ¿Qué es que tuvo un ataque al corazón? Que se le frenó el corazón. Lo que estoy explicando es cómo ocurrió mecánicamente la muerte de un hombre. ¿Por qué murió Fernando? Lo atropelló un auto. Alguien puede venir y decir porque lo quiso Dios. Fíjense que lo puede decir, de hecho tiene una herencia también de esta cultura griega, ya lo verán, pero fíjense que científicamente no. Científicamente porque lo quiso Dios o para rendir un homenaje, todo eso queda fuera. El porqué nuestro es un cómo. Ese cómo apunta a un tipo de causa que se llama causa eficiente. ¿Se entiende? O sea, el porqué nuestro es un cómo y apunta a un tipo de causa eficiente. Hay otras causas. Acá hay una clasificación muy útil de Aristóteles, ya Aristóteles lo vamos a ver, pero la clasificación de causas es muy útil para entender esto, que separa en 4 causas. Se pregunta, bueno, hay una estatua en un palacio. ¿Por qué la estatua? Por un lado está la causa material, dice Aristóteles, la materialidad de la causa. Eso lo llama causa material. Por el otro lado, está lo que se llama causa formal. Formal acá, esto me importa porque después vamos a ver una teoría del conocimiento asociada a esta cuestión, pero formal acá no refiere al contorno de la estatua, sino que refiere a la esencia. ¿Qué hace que eso sea una estatua? Y no otra cosa. Es porque tiene la esencia de estatua. ¿Se entiende? Recuerdo esos chistes de algunos museos de arte contemporáneo, varias personas mirando un matafuegos, ¿no? Bueno, ¿por qué ese matafuegos puede ser considerado, en ese caso como confusión, pero por qué podría ser considerado una obra de arte? ¿Qué hay en ese contexto que yo le puedo adjudicar la esencia de obra de arte a un matafuegos? Acá lo mismo. ¿Qué hace que algo sea una persona? ¿Qué hace que algo sea una piedra? ¿Qué hace que algo sea una mosca? ¿Qué hace que algo sea un planeta? Entonces tengo la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La causa final es ¿para qué? ¿Para qué? Que a veces lo voy a llamar el telos. Y en el caso de la estatua, bueno, ¿para qué la estatua? Bueno, para adornar un templo, o para mostrar poder, o para alegrar al emperador. En el caso del mundo griego,
ese cómo que es para nosotros tan importante, tiene un lugar, pero la causa más importante suele ser la teleológica, la última. O sea, muchas de las preguntas, cuando se preguntan, bueno, ¿por qué algo? Están preguntándose ¿para qué? Y ahí otra vez estamos en una cultura que está moviendo las fichas de otra manera. No es que no van a poder leer a Platón, lo van a poder leer, pero cuando Platón vean que está buscando, y muchas veces está buscando más el para qué que el por qué, no le interesa tanto, ya van a ver por qué no le interesa. Vamos a algunas cositas más en estos 10 minutos que quedan. Eh, hay 2 o 3 elementos que no van a ver en el mundo griego, de vuelta que tiene que ver con, eso lo van a ver posiblemente con Nahue sobre todo. Eh, en el mundo griego, a diferencia de mucho del relato cristiano o judío-cristiano, no hay creación de la nada. En el mundo griego hay algo muy importante, que el centro no son las personas, el centro de análisis. Esto lo vamos a ver sobre todo en el segundo parcial, pero quiero que entiendan que en el mundo griego las 2 unidades fundamentales son el cosmos, eso lo van a ver con Nahuel, y el lugar que nosotros ocupamos dentro del cosmos, que es la polis, la ciudad-estado, o sea, Atenas o Esparta, cómo se ubican en ese cosmos. Fíjense que las personas individuales, yo, Guillermo, o ustedes individualmente, tenemos un lugar muy marginal dentro de ese esquema. Porque en todo caso la pregunta será cómo se ordena ese colectivo que está llamado ciudad-estado en algo más general que es el cosmos. Pero yo le dije colectivo y retiro la palabra, porque colectivo nos hace pensar que en el fondo colectivo es un conjunto de personas. No. Acá lo importante que quiero que vean es que tanto el cosmos como la ciudad-estado son los entes naturales. Cuando digo naturales no digo biológicos, digo naturales. Son los entes que estuvieron ahí. Son los entes que tienen que estar. Son los entes sobre los cuales el individuo tiene que regirse. Tiene que dirigir su conducta para ayudar a esa ciudad-estado a estar en orden con el cosmos. Reitero lo que digo. La persona que no hace lo que tiene que hacer es una persona que está atacando a la ciudad-estado para que cumpla ese norte, ese para qué, ¿se acuerdan, no? Lo de las 4 causas. Entonces, es muy importante que acá al individuo no hay que salvarlo. Lo que hay que salvar es a la ciudad-estado. Ya discutiremos otra forma de sociedad. Lo que quiero que entiendan es que están hablando con una sociedad que está supeditada a una estructura política, social, llamada polis, que está vinculada con una estructura general llamada cosmos. Ojo, políticamente hay diferencia entre los pueblos griegos. De hecho, vamos a ver la película 300 el jueves, pero si ven 302, hay, creo que si no recuerdo mal, hay alguna disputa entre Atenas y Esparta. Pero aún así, la estructura política fundamental es la ciudad-estado. Entonces, tenemos esta estructura, esta manera de mirar. El martes la vamos a ver, el jueves la vamos a repasar. Lo que vamos a ver el día jueves es, ya vamos a empezar a hablar de nombres propios. Y vamos a ver un conjunto de miradas acerca del mundo, eh, que son los que se llaman filósofos presocráticos. Toda la tradición del análisis de cultura griega es Sócrates, maestro de Platón. Sócrates, contrariamente a lo que dijo Menem, no escribía, era un maestro de la cultura oral. Y hay una serie de presocráticos que van a ver que doy una clasificación, una de las clasificaciones que está en juego ahí, creo que de Gerslan, que es presocráticos anteriores y posteriores. Van a haber 4 grupos, y el día jueves voy a tratar de mostrarle la estructura arquitectónica del pensamiento de Platón, con los presocráticos anteriores y los posteriores,
algo de la referencia a Sócrates, pero llegar a uno de nuestros autores fundamentales, que es Platón. Por ahora, quedémonos con esto. En esta cultura que tenemos, griega, a partir que con Rashomón, que lo narrado y el que narra están vinculadas, y tratando de conectar con el poema de Borges, que tratan de recuperarlo, aparece una forma particular de ver el mundo. Esa forma particular de ver el mundo no separa entre lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esa forma particular de ver el mundo no exacerba al individuo, sino a la ciudad-estado y su lugar con el cosmos. Esa forma particular de ver el mundo pone mucho acento en el para qué. Esa forma particular de ver el mundo, ya van a ver que la tenemos muy metida en los huesos, pero que a su vez no somos ni nosotros ni nosotros. Nos vemos el martes. Bueno, que estén bien.